Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Uribe y soy estudiante de Comunicación y Artes Audiovisuales y formo parte del PAP ETIUS, el cual es un observatorio que a partir de la investigación académica colaborativa produce y comparte conocimientos que permite discutir procesos y escenarios e incidir en la esfera pública. Entre los programas de investigación de ETIUS se encuentra Comunicación y Cultura en la Era del Antropoceno. Se dedica a este marco de pensamiento para el abordaje de problemáticas socioambientales, particularmente en el ámbito de la comunicación y la cultura. En específico, ahora nos encontramos analizando alternativas para la relación sociedad-naturaleza, desde la narrativa gráfica local, nacional y latinoamericana. Es por ello que hoy nos reunimos a hablar sobre la creación artística y el desarrollo de estas narrativas, con la presencia de José Jesús Guridi, doctor en estudios científicos sociales y maestro en la comunicación de la ciencia y la cultura. Colabora en diversos proyectos de divulgación científica en distintas plataformas. Es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Socioculturales en ITESO, en la línea de comunicación, conocimiento y ciencia. También participa en ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura, con el proyecto de Resistencias desde el Antropoceno, modelos alternativos de relación humanidad-tierra, propuestos en la narrativa gráfica de la América Latina. Y tenemos a El Manchón, Rumbel Arriola, dibujante semiautodidacta y filósofo institucional, nacido en Guadalajara. Se ha volcado en el cartón y la narrativa gráfica de manera oficial desde hace ya 14 años, abrazando para ello los principios jamás establecidos pero implícitos del cómic independiente y el surrealismo pop, para interpretar desde la trinchera del juego y el humor porciones de una realidad alterada donde se puede encontrar todos, desde una estilista satánica hasta una orca vengadora fan del varón de Apodaca. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Ahorita le vamos a dar la palabra casi todo el tiempo al Manchón, o Rubén, ¿cómo te decimos? Ay, cómo se me va saliendo. Bueno, el programa del Antropoceno, y digo, esta charla se da alrededor de ese proceso, tiene el objetivo justamente de discutir las narrativas colocadas, propias, dominantes del Antropoceno, que nos han llevado a donde estamos hoy y que desafortunadamente parecen irremediables, parecen las únicas posibles y no hay imaginarios más allá que parezcan podernos soltar, ¿no? Y desde ahí es desde donde el trabajo de Rubén Arriola, alias o aka El Manchón, nos ayuda justamente, al menos desde mi punto de vista, y ahorita él nos va a decir si eso tiene algo que ver con lo que él hace cuando dibuja, nos ayuda justamente a imaginar y a cuestionar esas narrativas que están tan internadas o internalizadas en lo que nosotros pensamos sobre lo que es y lo que debe ser el Antropoceno, ¿no? Bueno, desde ahí quiero empezar. En este programa de investigación, el Antropoceno es un concepto sobre el cual del cual nos hemos agarrado solamente para nombrar o hacer visible justamente el impacto del ser humano en el planeta, ¿no? En ETIUS, o al menos desde el programa de investigación, elegimos este concepto, aunque hay otros muchos posibles como capitaloceno, urbanoceno, por ahí está también el de, ¿cómo se llama? Cthulhuceno, también bien interesante. Hay varios conceptos que podrían ayudarnos a nombrar estas crisis, pero nosotros elegimos trabajar desde el Antropoceno porque me parece que nombra la dimensión planetaria muy bien, ¿no? O sea, es muy importante para nosotros resaltar que el impacto del hombre en la vida, en la Tierra, de la existencia del hombre, es a nivel planetario y nos toca a todos, ¿no? O sea, es un asunto que a todos nos pega, pero también es muy importante resaltar que no nos pega igual y que está atravesado por desigualdades, vamos a decir, por ponerlo de manera muy rápida, en lo que se llama, o en algunos llaman, el sur global. Esto, por supuesto, que impacta con más fuerza todas las crisis que estamos sufriendo debido al Antropoceno, o bueno, dentro del Antropoceno, impacta con más fuerza, pero además tenemos muchos menos recursos estructurales para lidiar con estas consecuencias, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde abordamos el tema del Antropoceno, pero yo me gusta pensar que en América Latina, o que es gran parte de este sur global, pues la imaginación y la creatividad surgen justamente como respuesta a esta falta de elementos estructurales para resistir el Antropoceno, y entonces una de esas resistencias que justamente estamos buscando en el proyecto de investigación
y que más ubico y que me parece que dieron mucha forma al proyecto que hoy estamos jalando es justamente la obra del Manchón, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres presentarte un poquito, de saludar y ya? Hola. Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas sobre las cuales queremos ir, digamos, detonando la conversación, pero les explico la dinámica completa, ¿no? Ustedes están viendo acá una mesita y ahí hay un letrero que dice Bolsa de Trabajo para un Mundo en Decadencia, ¿no? Publica aquí tu oferta de trabajo antropocénico, rápido, queda poco tiempo, literalmente. La idea es que estamos trabajando un proyecto en el cual ustedes puedan formar parte del mismo y puedan al ratito o cuando se sientan libres de ello, pasarle ahí y llenar, digamos, proponer un trabajo especial, especialmente importante para esta época de crisis antropocénica, ¿no? Por ahí pusimos un poco el ejemplo, si siguen la obra de Rubén, que creo que no lo imprimimos en grande, pero él hablaba del quemabosques como un empleo muy necesario en el antropoceno, y alrededor de eso estamos tratando de construir un proyecto editorial donde podamos armar esta bolsa de trabajo con empleos muy necesarios en este mundo en decadencia, con los cuales sentirías que estás teniendo éxito en este mundo antropocénico, ¿no? Pero bueno, al ratito pasan ahí, esa es parte de la dinámica. Otra parte son, pues obviamente elegimos algunas viñetas del trabajo del Manchón y están por aquí puestas. Ustedes son libres ya de pararse desde ahorita, no tienen que estar ahí sentados, a ver y a leer su obra y estar viendo ahí lo que está ahí mientras nos escuchan aquí, la discusión que tenemos, y también son libres y muy invitados y deseamos que se sienten acá, ¿no? Y que vengan, pregunten y opinen alrededor de estos temas, porque nos parece que justamente parte de lo que queremos hacer en Etius y en el proyecto de investigación es pues trabajar esto desde el diálogo de saberes, porque no nada más la academia tiene algo que decir al respecto de estos puntos, ¿no? Esa es la dinámica y aquí vamos a empezar y yo voy haciéndole unas preguntas. Mientras tanto también ahí van a estar viendo también en la tele, le pedimos a Rubén el Manchón que dibujara uno de estos empleos que les decíamos ahorita, que fuera esbozando ese punto y que se va a sumar, digamos, a este proyecto editorial, ¿no? Y bueno, pues desde ahí quisiera comenzar. Hay dos elementos sobre los cuales quisiéramos comenzar a hablar. Uno tiene que ver, porque a ustedes también les interesa y porque estamos en una universidad con carreras de la dimensión creativa y artística, tiene que ver con el proceso creativo de investigación, etcétera, que sigue el Manchón para sus obras, y otro tiene que ver con su propuesta estética y política, ¿no? O, como él diría, ¿cómo le llamas a eso? Un estilo de vida. Exacto. Bueno, lo primero, Rubén, muchas gracias por venir. No, el agradecido soy yo. Lo primero es que nos cuentes un poquito cuál es tu proceso creativo, qué haces para que se te ocurra, le escribía ahí una grosería, pero mejor no, le decía, ¿qué haces para que se te ocurra tanta cosa rara y que luego termine en productos concretos, en un cómic publicado, ¿no? O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo sigues eso? Ay, pues hay varios procesos, ¿no? Y hablando en términos académicos, institucionales, me gustaría presumir, si es posible, que utilizo pues el método básico de la adquisición de cualquier conocimiento científico, de la construcción del mismo, ¿no? Que son estos tres momentos: el momento ontológico, un momento epistemológico y propiamente la instrumentalización o el paso metodológico, ¿no? ¿Cuál sería en mi caso el primer momento ontológico? Tengo ahí varias formas de absorber el todo, ¿no? Uno es simplemente deambular por espacios geográficos, digamos como el ITESO, sin ningún fin, sin ningún motivo y sin ningún permiso, tal vez. Y estar observando la geografía, observando las poblaciones, haciendo psicografías, tomando notas, ¿no? Tratando de imaginar escenarios alternativos, ¿no? ¿Por qué esta persona está haciendo esto? ¿Por qué el guardia de seguridad está haciendo otra cosa cuando debería estar haciendo su trabajo, ¿no? ¿Por qué los muchachos están trabajando o están en clases cuando el resto de la comunidad académica nacional en su mayoría están de vacaciones? Entonces todo ese tipo de cosas me empiezan a generar preguntas, curiosidades que se van pues atorando en mi cabeza, ¿no? Digamos que es un primer paso
Ontológico, aquí tenía ejemplos, no sé si la cámara está apuntando, de otra forma de deambular, que es por medio de también clavarme en materiales literarios varios que no tengan relación o que no tengan yo una, digamos que yo no vaya a buscarlo, sino que me llegue el material literario, ¿no? Entonces, esa curiosidad de estar hojeando, entonces buena parte de este primer proceso ontológico es soltarme a estar tomando apuntes, hacer dibujitos varios. Aquí están bastante bien estilizados, ideas así laxas, ¿no? Desfachatadas. Este ya es un trabajo ya de la siguiente etapa, pero, ¿no? Estos son como unos esbozos de esta primera etapa. Este es el cuaderno más de, como si se fijan, procuro comprar cuadernos que pueda desechar o que no importa si se pierdan, ¿no? Arte importante. Algunas cosas están muy tronadas. Perdón la palabra, perdonen la palabrota que voy a decir. Topolobampo. Entonces, bueno, como ves, aquí tenemos ideas varias. Aquí hay un nopal con parásitos, que es esta, ¿cómo se llama? La cochinilla grana roja, ¿no? Que es la que se utiliza para... Bueno, son cosas que uno va aprendiendo cuando se mete en lugares donde no lo llaman, que es una invitación que les hago a ustedes, que creo que ya la tienen, ¿no? Esa curiosidad de, pues, explorar la vida, que son como elementos de esta corriente artística que se llama el situacionismo, que a mí me gusta bastante, ¿no? Que es una corriente ahí por los 60s que tiene que ver con explorar situaciones de la vida cotidiana y llevarlas al cómic, que creo que es el elemento más idóneo para darle vida a situaciones que podrían pasar desapercibidas en nuestro andar cotidiano, pero que al momento de traerlas al papel pueden dotarse de un montón de elementos políticos, religiosos, académicos, absurdos, que ese ya sería el siguiente paso del momento creativo, que es el que yo llamo el paso epistemológico de la creación, ¿no? Que es, bueno, ya estoy aquí, ya estoy frente al papel, ¿sí? Por ejemplo, soy sobrino nieto de la abuelita Carlota, ¿no? Que es, bueno, ya tengo todos estos elementos, vamos a traducirlos al papel. Y aquí ya tenemos que hacer, bueno, yo tengo que hacer, ustedes no se dedican a esto, pero si se quieren dedicar, ¿no? Empezar a darle validez a lo que se va a plasmar aquí. Bueno, voy a agarrar una horca, digamos, un caso aparte, ¿no? Bueno, entonces hay que dotar a la horca o hay que cubrir a la horca de todos aquellos elementos epistemológicos para darle validez a una horca. Es una horca, y yo tenía la idea de que era una ballena, al parecer no es una ballena. Entonces ir depurando todos estos elementos que uno tenía de esas representaciones sociales globales y pues construirlo, ¿no? O sea, ya construir propiamente una horca desde todos los elementos científicos, dónde viven las orcas, qué comen las orcas, a qué huelen las orcas, ¿no? Y entonces todo eso me está dando a mí dando más elementos para, digamos, si quiero dibujar una orca en el ITESO, ¿no? Ya me está dando todo un cuerpo, que es la epistemología, ¿no? Para que esta orca pueda, pues, deambular en este espacio académico. ¿Para qué me interesaría poner una orca en el ITESO? Quizá para, como yo, que venga a hablar de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es otra parte. ¿Qué es el ITESO? ¿A qué huelen los del ITESO? Y entonces todo este tipo de depuraciones me va propiamente armando ya una historia. Y el tercer paso, que ya es el metodológico, que es el como yo instrumentalizo, ya tiene que ver propiamente con el lenguaje propio del cómic, que es de qué manera, pues, acomodar las viñetas para que puedan, bueno, aquí tienen ejemplos más claros de dinamismo, de lenguaje propio del cómic, de los colores que se van a utilizar para hacer atrayente o para hipnotizar al público de algún modo, ¿no? Casi todos los elementos están propiamente acomodados para que el ojo del lector pues se pueda quedar más o menos enganchado pues a la lectura, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer no sé, trabajas viñetas, trabajas cómic grande o más o menos cuánto tiempo te lleva a producir algo así? Pues me llevaré que dibujo bastante rápido,
O sea, y a veces como dibujo bastante mal, pues lo hago muy rápido, ¿no? Entonces, a veces las ideas son bastante espontáneas y la hilación es muy rápida, entonces una página de cómic la puedo hacer en 4 horas, ¿no? Ya con colores y diálogos y todo. La instrumentalización. Ya la instrumentalización, ¿no? Y al otro, pues no le pongo tiempo, entonces casi diría que mi trabajo es 24/7. Nada más para que no me tilden de holgazán, ¿no? Pero sí, a veces estoy en la noche pensando y me levanto a escribir ideas, o en el insomnio, o en la peda estoy visualizando material, ¿no? Qué buena onda eso de decir que en la peda estás trabajando, es digamos, es una herramienta interesante sí, ¿no? para este mundo. Jefa, estoy trabajando, ¿no? No me molestes. Ay, chido. Oye, y te iba a preguntar sobre momentos de investigación en tu proceso de creación, pero obviamente ya los estás colocando, ¿no? Desde el proceso de ontológico y epistemológico hay una gran... te iba a preguntar sobre la investigación en tu proceso, pero obviamente ya lo dijiste, hay un montón de pasos ahí que parten de la observación y que después te pueden llevar incluso a esta contextualización de los propios personajes y cómo colocarlos o cruzarlos en diferentes universos y formas de mezclarlos, digamos, con la lógica del mundo real, ¿no? Y traer una ballena, por ejemplo, al ITESO, pues ya bueno, que no es una ballena, también ya sí. Es una orca. Y bueno, entonces, obviamente hay un proceso de investigación implícito y muy claro, que eso es una parte importante de la reflexión que queremos trabajar aquí. La propuesta artística no surge, sí hay un elemento de inspiración, obviamente, importante, y de talento también, pero hay un elemento metodológico y de disciplina, de trabajo, que pues tiene que encauzar, digamos, estos procesos, ¿no? ¿Cuáles creerías tú que son los obstáculos más grandes que enfrentas para hacer cómics y vivir de ello? Te hablo en este proyecto estamos haciendo o empezando el proceso de investigación y comenzamos justamente armando un mapa de la industria del cómic. Y justamente ahí creo que parte de lo que observaron. A ver, tú dinos qué observaron. Bueno, lo que pudimos encontrar en el mapeo es, por ejemplo, que todo casi se centraliza justo en el centro de Guadalajara. O sea, todo parte ahí en Colonia de que Americana, de que, pues en esa zona, ¿no? Ajá, y que no hay tantos lugares como para la compra ni para la creación. O, bueno, también veíamos mucho sobre la casa del autor y como lo que tienen para promover el cómic, pero sí, como que siento que faltaban espacios, sobre todo como para la industria local nacional, más que nada. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los obstáculos más grandes? Desde mi experiencia individual lo hablo por todo el gremio. No, creo que sí es propiamente una falta de industria como tal, que no se le apuesta al cómic como una industria pueda ser remunerable, ¿no? Como es el caso de los de países donde sí toman en serio el cómic, ¿no? A pesar de que creo que la narrativa gráfica en México es algo bastante buscado y es algo bastante comprado, ¿no? Por ejemplo, que en materia cinematográfica las películas animadas tengan uno de los mayores mercados a nivel global sea México, ¿no? El que dé mayor rentabilidad a proyectos de películas animadas independientes, ¿no? Como fue el caso de la película de Flow, y que no se haga animación en México me parece burdo, me parece que habla de una política que desestima, no sé si desestima o si está aplastada desde propiamente algún dictado, ¿no? Digamos, no sé si desde Estados Unidos hay alguna imposición como para tener sometido a la creatividad nacional, ¿no? Y creo que ese es uno de los primeros obstáculos, digamos, que no hay una industria que apueste al cómic y en general al tema de desarrollar productos culturales, ¿no? En México. La otra, en mi caso, supongo que es la pereza ontológica de ser mi propio empresario, ¿no? Creo que es otro obstáculo, porque sí hay ejemplos de personas que a lo mejor pueden lograr acomodarse en las webtoons y a partir de ahí desarrollar materiales impresos y ser rentables, ¿no? Pero no sé si hay ejemplos, ¿no? Es una industria difícil.
la verdad. Afortunadamente yo he tenido una buena aceptación en un nicho que antes era muy marginado y creo que hoy pues tiene más aceptación en las nuevas generaciones, ¿no? Creo que hay un mayor público ávido de buscar estos materiales, de comprar estos materiales. Creo que hay una generación de personas que eran otakus y que ahora ya crecieron y que tienen dinero, entonces pueden empezar a comprar estos materiales y que están educando a sus hijos en esta revalorización de la narrativa gráfica y sobre todo apostarle a la creación, ¿no? y al apoyo de lo local. Que además creo que se cruza con algo que vivimos aquí justamente es parte de este mundo en desgracia, y que tiene que ver con la precarización de todos los entornos laborales, ¿no? Y el artístico es uno de los más precarizados en ese sentido. Por supuesto, en México no tenemos industria alrededor del cómic, ¿no? Y me atrevería a decir que alrededor del arte es una industria también muy endeble, pero me parece que incluso en Estados Unidos, aunque existan algunas firmas o algunas marcas como ciertamente reconocidas y que se puede vivir de ello y que sea un negocio, el cómic en sí, el producto cómic no es rentable ni allá, ¿no? O sea, venden o ganan dinero por las películas y por todo lo que se genera alrededor de los personajes, pero son muy pocos, digamos, aquellos cómics que como tal generan un negocio. Y aquí en México pues se atraviesa totalmente por lo precarizado del artista y de la industria editorial incluso, ¿no? Que también tiene que ver o está sufriendo esos mismos procesos. Y sobre todo en mi caso, si te vas por la vía bastante más independiente y con una gráfica que a lo mejor no es la acomodaticia o la que más agrada al ojo, es todavía, digamos, como más complicado, pero creo que también eso abre espacio, o sea, creo que la honestidad les puede abrir espacios a estas personas que quieren impulsarse o abrirse camino en el no industrioso oficio del cómic, que creo que por sí nunca ha sido industrioso, ¿no? Sí, cierto. O sea, hay que decir la verdad a las poblaciones, a los jóvenes. O sea, si quieren hacer cómic es un excelente medio de comunicación, eso sí ha sido demostrado y lo demuestra constantemente. Es un medio que sirve mucho para la denuncia, que genera ruido y digamos comunica sentido en muchos asuntos problemáticos y que hay que decir, pero desde el negocio sí, pueden acompañar el oficio con el asalto a mano armada, por ejemplo, ¿no? Claro, y bueno, pasemos a lo siguiente. No, sí, claro que sí. No asalten. No, sí. No, justamente hablando o ahorita que tocas el asunto de tus monos y de que no dibujas bien, dices tú, que a mí me parece que sí, que no dibujas bonito, pero dibujas bien. Ay, gracias. Dibujas feo, pero dibujas bien. Yo creo que, hablando ya sobre la propuesta estética, veo 3 grandes nodos en tu obra, digámoslo así. Realmente debo decir que soy un fan de la obra y pues la conozco casi toda la obra. ¿Cómo definirías nodo para no? Nodo, es como nudo, pero con no. Okay. Veo 3 grandes, digamos, centros en los cuales se junta mucha de tu obra y a partir de los cuales podemos a lo mejor analizarla o entenderla, digamos, de una manera más amplia, ¿no? Uno es un interés muy grande en la crítica social. Obviamente ahí hay mucho en los temas que tocas y en la manera en que tocas los temas, que estás haciendo un cuestionamiento a la manera en que como sociedad vemos todos esos elementos, ¿no? Creo que, por ejemplo, en los letreritos que colocas en una escena en la que aparentemente eso no es importante, pero en esos letreritos hay mucho de este cuestionamiento a la manera en que como sociedad vamos viviendo las cosas. Ahí lo primero que te quisiera preguntar, en ese primer punto que me parece importante de tu obra, ¿qué es lo que más te interesa cuestionar en este ámbito? O sea, es decir, ¿qué buscas a través de tu trabajo? ¿Qué te gustaría que quedara como crítica, como cuestionamiento a la sociedad? Caray, no, supongo que nada más abierto ahí el resentimiento propio que tengo, ¿no? De ver a otros con vidas mejores que las mías. No es como tal que yo me ponga a pensar, ay, ¿qué voy a criticar de la sociedad, no? Sino simplemente
trabajo por el gusto creativo de expresar, ¿no? Y más que criticar, diría lo risible que hay en una sociedad que se toma a veces demasiado en serio, que cree que con esta mentalidad fría le están haciendo frente a una realidad que es muy, muy compleja. Entonces, supongo que en primera instancia, aquello que podría decirse que es crítica es hacer un llamado como a la reflexión y a la risa de lo que está pasando en el entorno, ¿no? O sea, vamos un poquito más lento de lo que nos están empujando a andar en la vida, sin reflexionarla tanto, vámonos riendo un poco de nosotros mismos y de las categorías, y vamos cuestionando a quién le conviene que vayamos con tantas prisas, quizá, ¿verdad? Que es un poco el tema que nos ha traído aquí, que es pues el antropoceno, que mucho parte o se ha visto que es a partir de la gran aceleración. Entonces vámonos deteniendo un poquito, ¿no? Pues vamos desentrañando la realidad, vamos leyéndola, por qué no podemos leer, o porque este es un lugar 100% libre de humo de tabaco, ¿no? Incluso, y de cualquier dispositivo electrónico. Entonces, bueno, eso ya es ahí un material de reflexión, de ponernos a jugar con el entorno y a reírnos un poquito, ¿no? Y no sé, creo que quisiera que quedara eso, al final de cuentas. Creo que te estamos dando mucho material, ¿verdad? Aquí en el ITESO. No, pues ustedes también, o sea, aquí todos estamos siendo parte de un experimento de Letis, tengo entendido, ¿no? No había visto ese letrero, bueno, no lo había visto con detenimiento. Lo que me llama la atención es lo del humo de cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, sí, de acuerdo, creo que el humor es lo que estás utilizando y colocando como justamente la puerta de entrada a pensar de otra manera, a sí reflexionar, pero desde un ámbito donde las categorías puedan ser movidas, eliminadas, pensadas de nuevo, ¿no? Y eso me parece que es un elemento muy importante de lo que trabajas. Leo también una crítica constante, no sé si es porque ya mis propios intereses los que yo veo ahí, seguramente, pero veo una crítica constante a la ciencia, ¿no? Y a la academia, o sea, a las maneras, a las lógicas y las formas de producir y de comunicar conocimiento. Y también te escucho un poco en tus palabras ese rollo. ¿Será? Quizá no es tanto a la ciencia, o quizás sí es a la ciencia presentada así, ¿no? Como una categoría casi deificada, ¿no? Decir la ciencia es una entidad que ya se presenta con una investidura dogmática, ¿no? Entonces más bien hay que hablar de las ciencias, quizá, ¿no? Y no es que critique a la ciencia, sino a esta entidad de tipo Cthulhu, como lo mencioné hace rato, ¿no? Soy la ciencia y vengo a hablar por ustedes, ¿no? O es que desde la categoría de la ciencia a veces se impone una voz. Creo que ese es, quizá también regresando a la pregunta anterior de la crítica social, creo que la crítica es hacia permitir espacios de diálogo. No es tanto que haga una crítica social, sino incluir a la víctima o incluir a otras categorías que a veces son borradas en el diálogo, ¿no? Digamos, también nosotros tenemos la posibilidad de hablar. Entonces, probablemente lo que me podría molestar de la ciencia, ajá, la academia, la religión, la industria, es esa voz ex cátedra, hablar desde de la silla papal, digamos, y decir Dios no existe, los duendes no existen, ¿no? No hay otras formas de pensar el mundo, y sobre todo a lo mejor esa deshistorización que hay, ¿no? Me gusta mucho cómo historizar los elementos, o que las voces que participen en un diálogo estén historizadas, ¿no? Entonces, la ciencia a veces se presenta como libre de una historia o libre de categorías ideológicas, cuando no es posible, ¿verdad? Están historizadas y, digamos, la ciencia desde la escolástica no dejaba de ser una ciencia, ¿no? Y no dejaba de seguir o de someter a procesos inquisitoriales a un Galileo Galilei diciéndole, es que tú no estás haciendo los lineamientos de la ciencia, ¿no? Lo que tú estás haciendo es
contracientífico y merece ser castigado, ¿no? Y creo que eso es como la crítica que yo le pondría a la ciencia y a la academia igual, ¿no? Que a veces llega a la academia y te dice, no, es que tú no puedes hablar de estas categorías porque tú no tienes una maestría en ideología de género, por ejemplo, ¿no? Entonces tu voz no tiene cabida dentro de una discusión, ¿no? O no, es que tú no podrías votar porque los que deberían votar, es un discurso que usan ciertos elementos tramposos, ¿no? Solo las personas que hayan estudiado un doctorado en economía deberían ser las que pueden votar y no estas personas que viven en comunidades aisladas y que no tienen estudios algunos, y ellos no deberían dictaminar o participar en los procesos políticos que afectan a mis intereses de clase, ¿no? Entonces creo que esa es la crítica que yo podría hacerle a la academia o a la ciencia, y que se la hago en los monos, ¿no? Cada vez que se me permite. También desde la total ignorancia de alguien que no tiene estudios, eso también. Entonces también ténganme respeto y paciencia, ¿no? No, desde ese punto, digamos en Etius, y ahorita me dices también qué opinas al respecto y qué has visto sobre ello, pero trabajamos, por ejemplo, la desigualdad epistémica que tiene que ver con este asunto, cómo las comunidades o aquellos que no están colocados en los circuitos del poder, pueden colocar su propio conocimiento del mundo, ¿no? Es imposible para una comunidad muchas veces construir, nombrar sus propios problemas, a pesar de que son quienes los viven todo el tiempo, a pesar de que son quienes lo están sufriendo, quienes han intentado diferentes formas de solucionarlo, pero la manera en que ellos los nombran, los conocen, los entienden, no es aceptada, por supuesto, desde estos elementos de la ciencia, de la academia, de otros puntos, ¿no? Pero Etius creo que, y ahí es donde me gustaría escuchar también, Diana, creo que trabaja con otra perspectiva, ¿no? En este sentido, es decir, ¿qué tanto desde el proyecto de Etius se recupera o se da voz o no dar voz? Porque eso está muy feo. La verdad. Sí, dinos, ¿qué piensas? ¿Ustedes se aceptan a otros que no son científicos? Sí, creo que también estamos más enfocados como en la búsqueda de autores justo como más en la cabida local, ¿no? O sea, no necesitamos saber qué estudió ni de dónde, bueno, un poco sí de dónde viene para entender la crítica, ¿no? Pero no es como algo que digan, tú no, porque no tienes de dónde, ¿no? De dónde hablarlo. Sino que realmente toda la información es valiosa. O sea, al final del día, todas las opiniones nos interesan también como observatorio, ¿no? Ajá, como la diversidad de información es la que nos da todavía aún más información sobre lo que hay. De hecho, para haber seleccionado, digamos, los cómics como parte de lo que queremos observar, justamente tiene que ver con eso. O sea, no es nada más observar lo que está académicamente o digamos científicamente colocado, con rigor, etcétera, sino estas otras propuestas que incluso dentro de la cultura son a veces minimizadas o marginadas, ¿no? Y que creemos que ahí está, también hay que observarlas porque ahí está mucho del discurso y de las resistencias que podemos ahorita colocar hacia el antropoceno y sus narrativas que nos dominan. Toda esta, pues la absurdez de la tecnociencia, ¿no? Que primero pretende salvar al mundo con carros híbridos, ¿no? A base de pues extraer todo el litio de zonas precarizadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Espera, ¿me estás diciendo que tener un carro híbrido no va a salvar el mundo? Probablemente no. Ay, sí. Diablos. Digo, de por sí el término de salvar el mundo me parece risible, ¿no? O sea, ¿salvar el mundo de qué? Pues de nosotros. Entonces la única manera de salvar el mundo es dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Si pretendes salvar al mundo, pues el mundo se puede salvar solito, ¿no? El mundo, Nomás hay que dejar de joder. Sí, la naturaleza tiene las capacidades propias de regenerarse. Bueno, una tercera, ya te decía yo que había 3 nodos o nudos o cosas de tu obra, sí. Y la tercera me parece que es, o al menos es lo que yo alcanzo a ver, un interés en cuestionar también el arte, ¿no? O sea, se ve como en tu propuesta estética, esto que decíamos. Yo le escribía esto antes y luego me disculpé porque a lo mejor se veía muy feo, pero le ponía, tus monos son feos, tus cuadros sobrecargados y tus mundos son sucios, ¿no? O sea, es decir, ahí yo estoy viendo una propuesta política, estética política,
que justamente está cuestionando esos elementos del arte. ¿Eso es cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues ahora sí, como dicen mis amigas, las Rat Fems, todo es política de algún modo, ¿no? No necesariamente todo se reduce a la política, pero sí, pues todo contiene elementos políticos y uno sin saberlo está produciendo política, está produciendo pensamientos. Lo que otros vean ya no es mi... Digo, yo no puedo hacer cargo de las subjetividades ajenas. Pero pues realmente yo dibujo lo que me gusta, ¿no? Y yo expreso lo que me gusta expresar. Y yo solo puedo dibujar pues desde donde transito, lo que veo y lo que camino. Y eso no deja de ser una postura política a final de cuentas, ¿no? Con quién te juntas, con quién te relacionas, cómo hablas, te posiciona en una categoría política a final de cuentas, ¿no? Creo que la honestidad es una forma de hacer política, ¿no? Y creo que mi trabajo procuro o pretende ser honesto, a pesar de todo el plagio que hay detrás. Pero supongo que esa es una dimensión política. Muchas gracias. Sí, pues expresarme libremente es una elección, ¿no? Y dibujar lo que yo quiero dibujar y el arte que a mí me gustaría ver y que no veo en otros lados o que nadie más lo está haciendo, es lo que me impulsó a hacer cómics en primera instancia, ¿no? Es decir, ¿dónde están los chistes que quiero ver? ¿Dónde está la gráfica que estoy buscando? Y eso me tiene hoy aquí con ustedes, pues en mi oficio antropocénico, que es entretener a las masas del ITESO. Muy bueno. Esa no la ven a plagiar, porque ahorita vamos a... No, muy padre. Oye, Diana, en el proyecto de investigación, ¿están pensando buscar también estas diferencias en la estética? O sea, ¿también lo están observando? Que los cómics por dónde, qué estilos están presentando, dibujando, etcétera. Sí, claro, no solo nos estamos fijando como en qué nos dice textualmente, sino también qué nos dice el dibujo, ¿no? O sea, nos puede decir de que el texto algo que no sea del tema antropocénico o que no tenga que ver, pero toda la imagen o todo lo visual sí nos da a entender que está como teniendo una crítica hacia eso, ¿no? Entonces también nos fijamos mucho en los colores, en como los escenarios, en los personajes y ya de ahí como entender la obra, ¿no? En realidad, por ahí justamente va el tema de las preguntas del día de hoy. Quiero recomendarles, pensando, ya les decía yo que soy fan de la obra del Manchón. Entonces, hay sobre todo dos, o bueno, tres con el que está ahorita en desarrollo, de La Ballena, de V de Venganza, pero creo que hay dos cómics, sobre todo, que trabajan mucho los temas que nosotros estamos observando aquí, ¿no? Que tiene que ver el de Hay elotes, que es una obra postapocalíptica de un elotero. Bueno, ya ahí la verán, de hecho ahí la van a poder comprar en la mesita de aquí y las vas a poder firmar. Por lo menos los pósters, porque no, eso ya voló. ¿Y los vas a firmar? Sí, claro. Ah, ¿ya no hay cómic del elotero? No, nada más traigo el de Érase, que es el último, que tiene elementos. Exacto, ese era el otro que iba a decir. Ajá. Érase una vez en el sur, ¿no? En el sureste. Ese también está padrísimo. Y el cuento octubrino, que también habla de la situación de los adolescentes sonorenses, cuyas únicas opciones de empleo a cierta edad son o la mina o el narco, a final de cuentas, ¿no? Y que van de la mano las dos. Es este lugar donde pues, los grandes complejos industriales y el capital criminal se besan, ¿no? Como los novios que son. Se besan sus bocas. No sé si alguien de ustedes quiera aventarse a pasar, a platicar aquí con nosotros, hacer alguna pregunta o quieren que les pasemos el micro. Digo aquí porque aquí hay sombrita, pero venga. Tu nombre, tu expediente. No es cierto. Hola, soy Andro y yo también soy artista. Suena como artistas anónimos. Aquí nadie se presentó como artista, cabe decir. Perdón. Entonces soy una mensa que dibuja. Sí. Pero creo que siempre, pues, la chamba de dibujar o hacer tus monitos, creo que siempre ha sido como algo muy... No siempre, pero cada vez se ha vuelto como más distópico, ¿no? O sea, pensar que tu hobby sea tu trabajo. Como que me gusta mucho hablar de eso, sobre todo en la era de poner el mismo esfuerzo que una búsqueda de Google
en una IA generativa es arte, ¿no? Entonces, sí, creo que ya existen trabajos antropocénicos que es dibujar. O sea, ya no, o sea, como que es muy privilegiado, ¿no? Antes era de que no manches, un artista le pinta al monarca o al rico o esto, y ahora es como, dibujas. Bien, ¿sabes qué? No me gustó, ni siquiera te voy a dar like. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo has enfrentado, o sea, aparte de la realidad toda horrible, cómo has enfrentado la realidad horrible de dibujar como tu trabajo? Pues sí, lo otro día lo pensaba, digo, aparte de enfrentarme a las condiciones precarizadas, ahora me tengo que enfrentar a la inteligencia artificial, pero creo que desde que empecé es enfrentarse a todo, ¿no? O sea, te vas a enfrentar pues sí, a todo. O sea, a los papás, a los compañeros, a la universidad, o sea, eso no es trabajo, estos monos están feos. Y bueno, y esta otra ala que siempre es seductora, como lo dices, de los artistas consagrados que están en las esferas de la élite, que es la otra manera de enfrentarse a esto, ¿no? Es atravesar y abrazar las mieles de la adulación del arte elitista, que también es una forma de entrarle al arte, que no es mi caso. Uno, porque, no sé, siento que no me da gráficamente, ¿no? Y creo que la forma de enfrentarme a eso, y como lo decía hace ratito, ha sido simplemente pues aventarme sin medir las consecuencias. Con cada crisis psicótica que tengo, se me hace más sencillo. Sí, pues sí hay que tener cierta, no me gusta la palabra, pero la resiliencia de ser golpeado todos los días, ¿no? Hay como 3 fases, bueno, no diría 3 fases, ¿no? Pero obviamente está usando el número 3 cabalístico. Pero una es atreverse a sentarse a dibujar, ¿no? Decir, bueno, quiero dibujar, pero una es quitarte este ruido de la cabeza, de decir, hay la inteligencia artificial, está el estigma de ser artista, está vivo en el tercer mundo, al final de cuentas no deja de ser una categoría importante que puede hacernos ruido, ¿no? Entonces uno es quitarte eso, otro es dibujo feo, ¿no? Dibujo, o no tengo la praxis, la práctica pero esa es otra cosa que hay que ignorar, sentarte, empezar a dibujar como te salga. Y ya la tercera, que es muy importante, es empezar a exponerte a la crítica y pues sí, subirte al caballo, ¿no? El caballo de ruedo, sí. Brinca y que te puede tirar. Y luego volverse a levantar y volver a hacer este proceso, y creo que ha sido la forma de enfrentarse de siempre, la forma clásica, ¿no? Tiene que ver un poquito con estas formas que hablamos de crear pensamiento, crear ciencia desde la no ciencia. ¿Quiénes son las comunidades que nos van o que están haciendo todo el contragolpe de la tecnoindustria? Pues son las comunidades originarias, ¿no? Los pueblos indígenas, aquellos que han llevado el mismo proceso de cuidado de la tierra desde que no existía la ciencia como la conocemos hoy en día, y que ahora estamos regresando porque sus prácticas son las que están amortiguando el efecto de la tecnociencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prácticas que nos van a salvar de la inteligencia artificial? Pues supongo que estas rudimentarias, que es sentarse a hacer las cosas con la mano. Entonces hay que tener la fe a esas prácticas. Y también pues la fe en el sueño de todo artista que, o sea, es el sueño y la pesadilla de ser adoptado por un blanco privilegiado mainstream, porque tu arte empieza a lucrar cuando pues entra en el mainstream, ¿no? Y se vuelve tendencia, tanto así que, pues lo que decían hace rato, ¿no? O sea, los cómics se empiezan a vender hasta que está la serie o hasta que está la película. Entonces, entrar en la gracia de la burbuja de privilegio, así de, ay, sí está padre, ahí ya es cuando empiezas como a lucrar, ¿no? Pero también está la necesidad de comer, esa nunca se quita, pero pues el síndrome del impostor de, ay, me vendí. Pero no es solo necesidad de comer o decir me vendí, ¿no? Porque a final de cuentas lo que se está remunerando es esta capacidad para tener libertad de creación, ¿no? Entonces no hay que vernos como, ay, me estoy vendiendo, sino estoy
teniendo la oportunidad y la justicia económica de pues, estructurar mi trabajo, ¿no? Estructurar mi creatividad. Y este representante llamado dinero, o esta representación que me está entrando a una cuenta, me está permitiendo ser creativo, entonces no le veo como, no hay que tener ese otro estigma todavía de, ay, si me empieza a caer dinero, ya soy una mala persona o me vendí, ¿no? Ah, claro, sí. Más bien, otra cosa es ser como Vargas Llosa y tener esas entradas de dinero de ciertas personas a partir de ciertos discursos que te están encaminando tu libertad creativa, ¿no? Ah, claro. Sí. Y entonces no tengan miedo de vender su obra. Solo con... Por eso les voy a cobrar bien los cómics al rato. Y vayan y compren. El arte se tiene que vender bien. Sí, o por lo menos los productos culturales, ¿no? Creo que también muchas veces como artistas somos los primeros en precarizar nuestro trabajo. De que, ¿cuánto me cobras? Pues depende del sapo la pedrada. Claro. ¿Cuánto traes? No, sí, también. De que, ¿cuánto quieres pagar? No, pues mi presupuesto es tanto. Eso es lo que yo quiero. Pues a ver, los invito a que demos una pausa a la plática, porque también veo que no ha dibujado nada. Ese baquetón. Entonces lo vamos a poner a chambear. Pero mientras tanto, pues pueden estar leyendo los cómics que están acá, las viñetas que tienen que ver con el asunto del antropoceno. Por ahí estaba Mad Max en su, ¿cómo es? De una pollería, ¿no? Sí, ya ni me acordaba y está genial. Sí, es buenísimo, tiene mucho que... Está mal que yo lo diga. No sé, no. Digo, al final de cuentas, pues no dejan de ser como te decía, los dibujo para... Si no me divierto yo, ¿qué sentido tiene, ¿no? Es buenísimo, es el de Mad Max. No he visto ese de antes de la justicia, está mi sudor de cola, ¿no? Sí, hay muchas frases aquí que pueden ir directo a... Bueno, ya, vamos a dejarlo así. Entonces, los invito a que se den una vuelta, pónganse una gorra, aunque les dé el sol, un ratito, lean ahí. Mientras tanto, aquí Rubén va a dibujar su propuesta de empleo antropocénico, que de hecho todo el empleo es antropocénico, pero no nos vamos a meter en eso. Pero hay que entender un poquito desde la categoría del impacto, de tener un impacto deliberadamente hacia chingarnos el ecosistema, ¿no? Claro. O sea, un poquito pensar así en los empleos del antropocénico. Exacto, que ese es el nuevo negocio, eso es lo que te va a hacer triunfar en este mundo de hoy, ¿no? O sea, que tu empleo sea chingarte el ecosistema. Ese es el triunfo de hoy. Ok, pues entonces los invito a pasar, a platicar aquí también. Vamos a dejar que Rubén dibuje mientras sí, tanto. puedo platicar y dibujar nada más, pues nadie me dijo dibuja algo, ¿no? Ah, ok, adelante. Pero... Entonces yo te voy a hacer preguntas. No, ya de una vez. Sí, Dijo si que quiere, puede hacer las sí, dos no, cosas. o sea, sí. Es multitasking. Tal vez voy a hacer las dos cosas mal, pero Eso. multitasking mal. Ajá. A ver, ¿qué silencio del antropoceno intentas dibujar antes de que lo borre el ruido del colapso? Ya nos pusimos muy poéticos. Sí. ¿Dónde está Werner Herzog? Entonces, a ver, ¿se vale decir quién lo preguntó o no? No quieren decir. No. Anónimo. Para que se animen, anónimo. A ver, ¿me repites la...? ¿Qué silencio del antropoceno intentas dibujar antes de que lo borre el ruido del colapso? Híjole, qué silencio del antropoceno. Pues yo diría que ya estamos en el colapso. Sí, pero hay cosas que todavía no alcanza a borrar, dice esta persona. A ver, voy a leerla hasta captar toda la metáfora. ¿Qué silencio del antropoceno intentas dibujar antes de que lo borre el ruido del colapso? Bueno, creo que en el cómic de Érase una vez en el sureste hay ahí como varios elementos rescatables de este silencio, no sé si llamarlo silencio, pero silencio ruidoso antes del colapso, y uno de esos es como la fiesta comunitaria, que me parece un elemento de resistencia y reivindicador para celebrar pues estas resistencias ante una vida que nos impulsa a ser empresarios de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué otro elemento o qué otro silencio del antropoceno? Pues me gusta pues la selva tabasqueña, ¿no? Y muchos de estos silencios del antropoceno tengo que admitir que los he adquirido a partir de
del otro silencio del antropoceno, que es el amor y el encuentro con mi pareja, que es Luciana, que con ella he tenido esta fortuna de conocer, que ella es pues no agroecóloga, pero sí una gran difusora de la agroecología y luchadora incansable de defender estos silencios. Entonces, pues de conocer las selvas, de conocer la belleza de los lagos de Ciscao, por ejemplo, y en Chiapas, de conocer estas alteridades. Me gusta un montón, por ejemplo, no sé si alguna vez han ido a estas comunidades de San Juan Evangelista o San Lucas Evangelista, que está ahí por Tlajomulco, ¿no? En que todavía pues, se puede percibir esa humanidad o esos silencios que hay en ver un panteón todavía junto a una iglesia, ¿no? Y la gente ahí reunida en la placita dando vueltas, y todavía son elementos vivos que se resisten a estos ruidos del antropoceno, ¿no? Por ejemplo, la milpa en este cómic del de Hay Elotes, que no lo traigo ahí físicamente, pero lo pueden revisar, ¿no? Que también es un elemento pues no sé si silencioso, porque es bastante ruidoso si uno se sienta a pues escucharlo, ¿no? A veces algo con lo que no me gusta de los salvadores del mundo, ¿no? Digamos, a hablar por la naturaleza, sin ver que también la naturaleza es este micrófono en primera instancia, pero no quiero confundir más a la población y a mi cerebro, porque tengo esa forma de pensar medio esquizoide, ¿no? Se empiezan a abrir un montón de canales y preguntas, ¿no? Pero esta arrogancia, que creo que es lo que me gusta más criticar en el cómic, esta arrogancia de hablar por los demás, esta arrogancia de hablar por la naturaleza, cuando la natura, ¿no? El universo nos está hablando todo el tiempo, ¿no? Como está ese pájaro ahí gritándonos. No tenemos ahorita la capacidad de traducirlo, pero algo nos está diciendo, ¿no? Todo el tiempo nos está hablando la natura. ¿Qué tal? Primero que nada, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por venir, por el espacio. Yo estudio periodismo y últimamente he estado muy adentrado como a pues las artes, pero las artes como forma de crítica, y mi pregunta va más al respecto como a, tenemos tantos problemas que nos conciernen, tenemos problemas de derechos humanos, sociales, de medio ambiente sobre todo también, como estamos mencionando aquí. ¿Cómo le haces a través de tu arte para lograr generar esa conciencia de este problema tan importante, pero de manera que no nos saturemos? Porque sabemos que hay un montón de problemas que nos conciernen, pero en específico tocar el tema del antropoceno de manera en que no nos saturemos, no nos creemos esta impresión como muy pesimista de que no se puede solucionar o de que es un problema muy grande y que no podemos hacer nada al respecto. ¿Qué dirías tú que contribuyes para que la gente pueda saber el problema sin agobiarse por estos aspectos? No, ¿me puedes repetir? No, pues siento una que es, creo que dibujando a los monstruos o poniéndolos o objetivándolos, ahí es, a lo mejor ya estoy hablando de manera mística, ¿verdad? Pero creo que es elemento propio del dibujo desde los albores de la humanidad, esa utilidad tenía, ¿no? Al parecer las pinturas rupestres que se dibujaban en las cavernas tenían como función como absorber el espíritu de la práctica, absorber el espíritu del antílope dibujado ahí, hacer propio el espíritu del antílope para asimilarlo en la próxima cacería, ¿no? Es como una forma de traer lo místico, lo monstruoso, y bajarlo a una categoría pues alcanzable, ¿no? Es algo que tiene pues el salvaje, ¿no? No me gusta decirlo así, pero esta forma del tabú que hay en la... Pero, por ejemplo, en ciertas comunidades no te dejan tomarles fotos a las personas porque absorbe su espíritu, ¿no? Lo mismo pasa con el dibujo, ¿no? Una forma que creo que hay de absorber estos monstruos del colapso es plasmarlos
quitarle su entidad monstruosa, ¿no? Y ya pasaron por mi reflexión, ya están ahí en su categoría de caricatura, de dibujo, ya no es esa entidad monstruosa que no se puede asimilar, sino que ya la estoy viendo aquí palpable, incluso ya es quizá risible, o es tan monstruosa, pero ya es una monstruosidad que puedo captar, ¿no? Y creo que esa es una herramienta muy útil para entrarle y abordar estos temas que pueden parecernos abrumadores, que fue la palabra que utilizaste, o agobiantes, ¿no? Y la otra creo que también es historizarlos, ¿no? Porque cuando hablamos del antropoceno, pues es una categoría sin historia, pero ya cuando podemos dibujar a un Musk, ponerlo chiquito y dibujarlo adentro de un robot Tesla, ¿no? Y que se está clonando para vivir eternamente, pues creo que medianamente una población empieza a captar, entonces hay responsables históricos, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Hay una responsabilidad histórica y no es una categoría global, ¿no? Creo que esas son las herramientas que yo veo y no sé si te haya respondido. Gracias. Okay, no, a ti. Había pensado, ahora que vi a Katy Perry en el espacio, ¿en dónde hizo caca? En su viaje, porque creo que ya sus trajes espaciales ya no son los que yo conocí en mis tiempos, donde uno hacía sucesos ahí mismo y luego llegabas a un espacio adecuado y lo vaciabas, ¿no? Creo que sus trajes ya son más ergonómicos, porque como una estrella del pop, ¿no? Ya sideral, una estrella del pop sideral, se va a cagar en sí misma. Entonces pensaba, ¿quién se va a ocupar de la popó de Katy Perry? Entonces supongo que un empleo del antropoceno puede ser alguien que cobre la entrada a los baños del espacio y que les dé papel espacial. Entonces, pensando aquí, esta puede ser una escotilla espacial. Nuestra Señora le vamos a poner una escafandra. Estamos haciendo bocetos nada más. ¿Dónde va el botecito? Aquí lo vamos a poner. Siempre el rollo lo tienen ahí a un lado porque no lo sueltan tan. O sea, ellas lo proporcionan, ¿no? Porque saben lo difícil que ha de ser llevar rollo al espacio. Sí. Aquí nos llegó una pregunta. Ah, no. Tenemos, aquí contesto. Tenemos una pregunta anónima otra vez. ¿Dibujas para advertir, resistir o despedirte? Ah, caray, ya me asusté. Más que nada dibujo porque ¿dónde está Andrew? Que es artista, me podrá como, bueno, sabe que un artista está atormentado por demonios internos que nos someten y nos obligan a estar creando. Entonces, en primera instancia dibujo porque no puedo hacer otra cosa y lo he intentado. Y siempre vuelvo y estoy obligado a dibujar. Entonces, esto dibujo porque estoy obligado por demonios internos, porque me da flojera hacer otra cosa. Me da horror hacer otra cosa. Y a la par creo que dibujo para crearme infografías, ¿no? Entonces, en buena parte, pues sí, para dotar de conocimiento a mi persona y a los que me puedan leer. Entonces ahí puede ser como para advertirme. Para despedirme, pues quizá, no sabía que estaba escribiendo mi carta suicida. Pero pues puede ser, ¿verdad? Quizá todo lo que hacemos en nuestra vida va a ser testimonio de nuestro acto suicida global. No lo había visto. ¿Verdad? Sí, qué horror. Aquí Andrew va a hacer una lectura dramatizada de algunas de las propuestas que hemos recibido para empleos para un mundo en desgracia, y sin micro no lo puedo hacer, así es que ya. La empresa es cualquier transnacional. Nombre de la vacante, ecopolicía. Requisitos, saber decir, por eso, joven, y arrestar por la fuerza a ciudadanos inocentes. No aceptar mordida, opcional. La empresa ofrece esposas, pistolas, macana y chaleco antibalas. Salario mínimo. Entrenamiento. Forzoso dejarlo a medias. Inútil presentarse sin conciencia de clases, con sentido de inferioridad. Luego tenemos una vacante de la Hacienda Yucateca Acuática.
hay agua. Nombre de la vacante, filtrador acuático. Requisitos, disponibilidad para vivir en espacios de aguas residuales en Yucatán. Experiencia usando filtros de agua manuales, aptitudes físicas y cardiovasculares. La empresa ofrece una botella de 33.8 onzas fluidas de agua, 300 pesos diarios, asesoría para gestionar fideicomisos, habitación con colchón y televisión con streaming. Inútil presentarse sin traje de baño y chanclas. Tenemos otra pregunta anónima. ¿Qué opinas de la idea de la IA? ¿Es una herramienta que hace arte? ¿O que la IA no hace arte así como en su momento lo criticaron del arte digital, en vez del arte hecho en materiales físicos? Que si lo que hace la inteligencia artificial es arte, no es. No, creo que carece de varias cosas, como para decir esto es arte, ¿no? Son bonitos productos culturales quizá. Lo que hace la inteligencia artificial es plagio. Pero todos plagiamos, eso sí, en eso a lo mejor sí tiene de arte eso. Pero me parece que para que la creación artística es necesario pues una buena carga emotiva, ¿no? O sea, tener una emoción mientras se está creando, ¿no? No siento que la inteligencia artificial haga caras como yo las estoy haciendo, o que se ponga contento, diga, mira qué bien, o que se equivoque. Y me parece que el proceso es lo que es más o menos artístico. La inteligencia artificial, a final de cuentas, lo que está creando es el deseo de una persona en ver algo dibujado, ¿no? Con un estilo ya definido, y lo que estás, pues sí, está plagiando. Entonces no vería ahí que la inteligencia artificial es arte. Todavía la creación digital pues implica un proceso, implica una escuela, implica pues sentarse horas nalgas a aprender cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues no me parece que la inteligencia artificial pueda considerarse arte. Todavía, ¿verdad? Pero son mis categorías antropocéntricas. Volvamos a las chambas, para aquellos quien las busca. La empresa Arremángala del Consejo Gubernamental, la AACG, solicita un cirujano de implantes para políticos gentrificadores. El requisito es tener propiedad por Santa Fe, ser afiliado a la Cuarta Transformación, tener conocimiento de la mañanera de la temporada 4 a la 17, de 15 a 30 años de edad, con 40 años de experiencia, y tener disponibilidad de horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. La empresa ofrece una membresía de Costco, vacaciones pagadas en Celaya, 3 pollos asados quincenales, 2 pizzas Little Caesars por cada 3 horas de tiempo extra, 2 despensas del bienestar, una bolsa de cueritos fritos de Chain Boom y 2% de los tratos bajo la mesa de Sandra Cuevas. Inútil presentarse sin una torta de tamal para Selvia de la casilla 3 y una coca de 3 litros. También tenemos una vacante de buffet de LA's, un conciliador de conflictos. IAS, ya entendí. Buffet de IAS, conciliador de conflictos entre IAS. Requisitos, licenciatura en IA y licenciatura en Derecho. La empresa ofrece 25,000 pesos más bono de súper de agua más casa en donde vivir, para que ya no tengas que vivir con extraños. Inútil presentarse sin licenciatura e idioma IA. A ver, pues ya terminás, ¿sí? El primero, sí. Primero de los empleos. Adelante. Empleo de la profesión. Explique su trabajo, jovencito. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí está la señora, al fin, con todo y la conquista del espacio sigue mal alimentada. ¿No? Y bueno, aquí iba a poner su botecito para cobrar, pero me distrajeron con la pregunta de la inteligencia artificial y dibujé otro rollo. Se sigue cobrando 5 pesos, ahí está la entrada al baño y hay una escotilla y ¿qué estará viendo la señora en el celular? Pues supongo que no sé cuál. Ok, es el primero de las propuestas del día de hoy, ya con ilustración incluida. Baño público espacial, la señora que cuida los baños y cobra. Sí, en las naves de Space. En las estaciones espaciales. Bueno, vamos a seguir. Ahora sí seguimos leyendo. La empresa OvoPro
solicita ingeniero en obsolescencia programada. Este ingeniero debe diseñar productos rápidamente inefectivos para mayor consumo. Haber trabajado en Google, Apple, Amazon y CFE. La empresa ofrece 2 días y medio de vacaciones después de 6 meses de trabajo, una Mac para trabajo, no se permite uso de Windows y un subidón de ego. Inútil presentarse sin altas ganas de generar. Progre Inc. solicita influencer woke. Debe vivir en alguna zona gentrificada y ser súper fan de todas las empresas transnacionales. La empresa ofrece 0 prestaciones. O sea, es home office. Ofrece media training extenso, 3 horas, y un aro de luz y tripié. Inútil presentarse sin una cara bonita. Plastic Incorporated. Solicita coleccionista de chucherías. Requisitos: ser comprador y acumulador de plástico, tener 18 años o más, ser indeciso y no tener remordimientos. Prohibido desechar objetos. La empresa ofrece reembolso de 10% de las compras que se hagan, acceso exclusivo a nuevos productos y pago por probar productos beta. Inútil presentarse sin ganas de comprar y probar cosas nuevas. Todas las instituciones de salud solicitan neumólogo especializado en microplásticos en los pulmones. Requisitos: convenios con las petroquímicas que producen los plásticos. La empresa ofrece comisiones por procedimientos de extracción de plásticos y una bata blanca de algodón orgánico Fair Trade. Inútil presentarse sin sentido de superioridad moral. Hasta ahí son los trabajos que tenemos. Hola, hola, me presento otra vez. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, yo tenía así como una pregunta. Como entendiendo que la distopía un poco siempre agarra la crítica del mundo real y lo transforma en algo como ficcionado. Es un poco como lo que se ve en tu cómic. Bueno, quiero como que entender así. ¿De dónde tomas parte del mundo real? ¿De dónde te inspiras para hacer lo que haces, ¿no? O sea, ¿de dónde lograste decir de que, este era mi estilo, así lo voy a hacer? Pues soy muy fan, o fui muy fan de chiquito, ¿verdad? De estas estéticas que nos presentaban como distopías, ¿no? Uh-huh. No sé qué tanto nos indujeron hacia que ese iba a ser el futuro y que nos fuera gustando, ¿verdad? Películas como Alien, como El Depredador, como Blade Runner, como Akira, ¿no? Esta forma de darle una estética a las distopías, ¿no? Y bueno, pues me gusta un montón ese tipo de ciencia ficción ochentera, ¿no? Como presentaban, pues porque en ese momento eran los elementos que tenían. A mí ya me llegó, digamos que cuando yo vi Alien se estrenó en el 80, yo la vi en el 94, ya esas cosas eran, su futuro para mí era obsoleto, pero aún así había pues este erotismo fetichista de ver las teles, cómo eran los artefactos que ellos imaginaban en el futuro, ¿no? Y entonces pues de ahí propiamente pues los he incorporado a mi gráfica. Y entonces pues de estas distopías que por lo menos yo presento en la gráfica, vienen de ahí todavía más tercermundiadas, porque todavía las aterrizo más a mi entendimiento, por un lado, ¿no? Y también no sé si ese es otro de los peligros o de las trampas de estas formas de monetizar los colapsos o monetizar apocalipsis, ¿no? De seducirnos con la posibilidad de que el apocalipsis va a ser tremendo, pero va a haber estos búnkeres todos padres, ¿no? Donde tú vas a poder seguir teniendo tus peces y viendo las noticias y la tele desde la comodidad de este aire purificado, ¿no? Entonces procuro no hacer el juego y procuro seguir o situarme desde la crítica inicial con la que empezaron estos creadores de ciencia ficción, ¿no? Que era ahora sí que advertir el futuro a los que nos está llevando cierta forma, o a la que están llevando cierta forma de gobernar los que detentan el poder, ¿no? Más que darle este revestimiento cooptado, ¿no? Pero en esta forma que tiene el capitalismo en su variante de marketing, de cooptar estos elementos de disidencia o estos elementos de resistencia para monetizarlos a final de cuentas, ¿no? Entonces,
procuro todavía que la distopía que yo dibuje siga siendo distópica y horrible. También lo que mencionas me hace referencia de que ya hay como 30,000 canciones que hablan de algo que podría ser una chamba antropocénica, que es ser live streamer del apocalipsis, ¿no? Porque sí, o sea, de cierta manera creo que eso estamos haciendo, ¿no? Es transmitir en vivo el apocalipsis mundial. Qué horror, ¿no? Pues sí. Bueno. Sin palabras. Bueno, aquí ya terminó, ya está ahí. A ver, explique tu trabajo, jovencito. Bueno, aquí hablaban de una empresa transnacional, pero me imagino que con una política verde en sus acciones. Y la vacante es de copolicía, y entonces me gustó el concepto de estos ambientalistas y ecologistas que se abrazan como providas, ¿no? A salvar el feto que es la naturaleza, ¿no? Y hablar por el feto, y entonces, pero no lo van a hacer ellos, van a contratar a sus ecopolicías. Entonces aquí estamos, bueno, aquí este sujeto está haciendo uso de la Carta de Constitución Verde para acusar a este hombre que trae un esquite en un vaso de unicel y decirle, pues, por eso su esquite no viene de una granja de productores orgánicos, su vaso es de unicel, sus tenis son piratas chinos, ¿no? Y en esa criminalización de las personas que no están haciendo algo por el medio ambiente, ¿no? Nada más porque viven en Ecatepec. Y trae sus chanclitas. Trae sus Birkenstock, no sé si los que bien, pero creo que es importante que claro, exijan su uniforme. Ok, muy bien. Estamos llegando al cierre. Que los dibujen ellos. Sí, de hecho, que trabajen. No, bueno, pues entonces vamos cerrando la actividad. Pues muchas gracias, Manchón, Rubén. Creo que la actividad tenía justamente por objetivo hablar sobre este cruce o analizar un poco el medio del cómic e incluso más allá, el lenguaje de la narrativa gráfica, para poder denunciar y colocar en el centro de la discusión estos problemas que desde la lógica del antropoceno parecen naturales y parecen de siempre, pero que cuando son ridiculizados y son expuestos como los expones tú en tu obra, nos damos cuenta de lo absurdos que somos, ¿no? en nuestra vida, y las decisiones que vamos tomando, y lo absurdo que es este tipo de empleos, etcétera, pero que ahí están y que al ratito se van a necesitar. Me parece que dentro de ese objetivo, esta actividad es muy productiva, hablando de antropoceno, muy productivo, y pues nada más agradecerte por eso y por tus monos que siguen ahí. No, pues el agradecido soy yo. Realmente no sé si ayudé en algo, sí, a cumplir los objetivos de la actividad. Por supuesto que sí. Creo que hice todo lo contrario, tratar de sabotear la dinámica. No, el agradecido soy yo, muchas gracias. Me ha gustado dar más, siempre uno se queda con las ganas de dar más, y pues un aplauso para ustedes, ¿verdad? Y yo nomás, mi chamba antropocénica, que es pues entretenerlos. Creo que también está padre, como no tanto como en la gráfica, sino como la plática que tuvimos y el entender que el fin como es ahora, ¿no? O sea, realmente el fin es ahora, o sea, estamos viviendo como lo que dicen del fin del mundo, ¿no? Y justo como la narrativa del antropoceno nos dirige a los diferentes tipos de fin del mundo, ¿no? Y las diferentes narrativas que pueden existir, como postnaturalismo, muchas otras más, ¿no? Y sobre todo también entender que el fin del mundo es una narrativa que acompaña al humano, yo creo que desde que empezó a plasmar o a crearse mitologías, ¿no? Venimos de una glaciación y de un diluvio, bueno, por lo menos como especie humana, digamos, sobrevivientes de una extinción, yo creo que todavía marcada en la chompeta o en nuestro inconsciente, si le podemos llamar así. Y entonces siento que pensar en un fin del mundo es algo que está en nuestro pensar evolutivo o en nuestra genética evolutiva, ¿no?
Entonces también un poquito la invitación es el fin del mundo, tomarlo como que es una narrativa mitológica, pero que no nos estamos enfrentando a fin del mundo, ¿no? Que los fines del mundo los vivimos de manera paulatina, hay que verlo como es una narrativa simbólica y no nos traguemos o sea, ya viene el fin del mundo, ¿no? Que creo que es como una mentira que nos contamos colectivamente para medio calmarnos. O sea, ya por fin, ahora sí viene el fin del mundo. Y ya ahora por sí, y es una mentira, una promesa que no nos llega porque justo es una mitología que viene para enseñarnos, ¿no? Que hay otros caminos y otras posibilidades y que vivimos fines del mundo todos los días, ¿no? Y también estamos creando mundos todos los días. Entonces, quizá empezar a cambiar las narrativas a creaciones de mundos, ¿no? Y ahí ya me quiero quedar. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, los invitamos ya nada más a pasar a la mesita que está ahí con el mantel azul, donde estaremos vendiendo productos Manchón, es decir, cómics, pósters, ¿y los vas a firmar? ¿Y todavía hay tiempo? Sí. Sí, para eso Si sí. no, nada más. Y pásenle por y a la favor, expo. lean y vean y todo eso, y sigan ahí escribiendo cositas. Y eso es todo, gracias.